con dos compañeras que han venido desde Francia, desde la Universidad de Toulouse, Annalisa Lendaro, y por otro lado tenemos a Bárbara, ¿no? Recién aterrizada de Argentina, ¿no? Desde hace poquito, ¿no? Y bueno, de alguna manera vamos a empezar con la presentación de Annalisa, que nos va a hablar de las defensoras en el exilio, nos va a explicar ella bien en qué consiste su trabajo, y os dejo con ella. Vale, súper. Hola a todos y todas, y muchas gracias a Laura y también a Leti. No sé si Leti está allá, pero bueno, muchas gracias a Leti también y a Lesomi y al equipo de INCASI por este seminario y por invitarme a reunirme con vosotros y luego a decir unas palabras sobre este proyecto, sobre defensoras que acaba de empezar. Realmente es como ahora que empezó, un proyecto que mira a la violencia de género y judicial, y sobre todo a las formas de movilización desde el exilio, con un interés metodológico en las trayectorias biográficas, para entender las condiciones en las que estas mujeres siguen movilizándose, posiblemente utilizando el registro legal para exigir justicia, ¿no? Bueno, pero empecé con una rápida presentación de dónde hablo, porque empecé con una tesis comparativa entre Francia e Italia en sociología de las migraciones sobre la integración en el mercado de trabajo y la formación profesional de los migrantes, y sobre la discriminación en la contratación en los sectores de la construcción y de la ayuda a domicilio. Y luego, solamente en 2013, fui a Lampedusa por primera vez y decidí trabajar sobre los controles fronterizos. Y más precisamente sus efectos en el acceso a los derechos fundamentales de los migrantes y también de los residentes en las zonas fronterizas. Y así fue como me interesé por el derecho la primera vez, en particular por el derecho de extranjería y de la detención administrativa, basándome en la sociología jurídica y en el movimiento Law and Society, una literatura americana principalmente. En particular me fijé en una de las paradojas para mí de las fronteras y de las zonas fronterizas, que es que estas zonas están como saturadas de normas, tan internacionales que nacionales que locales, pero impregnadas de normas suspensivas también, que permiten una gestión para la crisis, ¿no? de las fronteras, y entonces también un gobernarlas por excepción, ¿no? Y puesto que este gobernar por excepción y el poder discrecional se traducen regularmente en el incumplimiento de determinados derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a una vida privada y familiar o al derecho a solicitar asilo, me he interesado por las formas de protesta que están surgiendo en estas zonas fronterizas. Primero en Lampedusa y después, más recientemente, en la frontera franco-italiana de Ventimiglia y por último en Calais, entonces en la frontera franco-británica y el País Vasco. De ahí, ahora, mi principal interés actual por el papel del derecho como arma en las movilizaciones en favor de los derechos de los migrantes, centrándome en su relación a los migrantes con la justicia y con las instituciones judiciales y administrativas. Se trata de un tema muy querido por el movimiento de estudios sobre la conciencia jurídica, de Legal Consciousness Studies, que se interesa, por ejemplo, por las experiencias cotidianas y ordinarias del derecho, no como un derecho completamente desconectado de la realidad de los que viven las personas, la gente, y que se interesa por las experiencias de violencia judicial como un elemento, entre otros elementos,
para comprender cómo evoluciona la relación de las personas con las instituciones, ¿no? Las confianzas que tienen en ellas y todo eso. A través un poco del prisma de las relaciones de clase y también de género y de la asignación racial, lo que también nos ayuda a entender por qué en determinadas luchas y en determinadas fases de la lucha y también en determinados territorios, las personas tienen mejores o menores expectativas respecto al sistema jurídico y los tribunales, por ejemplo. Y unas palabras ahora sobre el proyecto Defensoras, actualmente en una fase muy embrionaria. Y todo empezó con el encuentro de Héloïse Prévost, que es una co-coordinadora del proyecto, una colega socióloga especializada ella en las luchas agroecológicas y el pensamiento ecofeminista en el sur, especialmente en Brasil. Y con Héloïse hacemos una observación común, que no es una observación más original, ¿verdad? Que es que cuando observamos el funcionamiento del extractivismo desenfrenado, particularmente en América Latina, pero no solo allí, nos parece que emergen múltiples formas de violencia de género como raíces de los proyectos extractivos y también como sus efectos socioeconómicos y políticos. Y sin embargo, también ocurre que bajo ciertas condiciones de organización y politización y alianzas, el extractivismo ha dado lugar a luchas en defensa de los territorios y los cuerpos de los campesinas desposeídas y sometidas a estas diferentes formas de violencia. Una segunda constatación inicial es que las mujeres sudamericanas implicadas en luchas ecofeministas y por los derechos fundamentales, a las que nos referiremos aquí como defensoras, bueno, son víctimas de múltiples formas de violencia, amenazas también y privación de derecho. ¿De qué hablamos cuando se habla de las violaciones cometidas contra defensoras ambientales? Se hace referencia a mujeres que son víctimas de violaciones de los derechos humanos debido a su actividad de defensa del medio ambiente, como la gente que se opone a los proyectos destructivos en el sector extractivo, también a mujeres de las comunidades indígenas y de las minorías, y también a las abogadas y las académicas, y simplemente quienes defienden sus propios derechos a proteger su modo de vida. Y como consecuencia de las múltiples formas de violencias, muchas de estas mujeres están abandonando su zona de origen y su zona de lucha para poder pensar primero en la supervivencia y después en las formas de continuar su movilización desde un lugar más seguro, ¿no? En la foto tenés Lolita Chávez, que es una defensora actualmente en exilio en el País Vasco, ¿no? y muy activa en la lucha aquí y allá, bueno, en una forma diferente que al inicio, ¿no? de su militancia. Y por ello, en este proyecto que acaba de comenzar, voy a analizar las dinámicas de resistencia desde el exilio, la mayoría de las veces en el extranjero y en zonas urbanas, donde los métodos de movilización dependen inevitablemente de las limitaciones relacionadas con el acceso o no a una forma de protección jurídica. Y a la vivienda y a la supervivencia económica y a la distancia de la zona a defender y de las personas movilizadas en ella, ¿no? Una tercera y última observación, constatación, y que también sobre muchas preguntas, es que si bien existe una abundante literatura en ciencias sociales sobre la violencia que el sistema extractivista ejerce sobre las poblaciones explotadas y sus territorios, sobre sus vínculos con el sistema patriarcal y capitalista y todo eso, todavía hay puntos ciegos porque las siguientes preguntas siguen más sin respuestas, ¿no? La primera es, ¿cuál es el perfil social de las defensoras que abandonan su país para continuar luchando
en el extranjero y también en qué condiciones viven estas mujeres el exilio como una forma de movilidad social ascendente, tanto para ellas como para el movimiento en el que participan y qué experiencias les llevan a creer lo contrario. Y un tercer grupo de preguntas es cómo pueden perdurar formas de movilización y resistencias arraigadas en un territorio y en sus habitantes cuando son desarraigados por el exilio, ¿no? ¿Qué experiencias tienen las defensoras de los procedimientos jurídicos, por ejemplo, que se supone que las protegen en Europa? ¿Y cómo influye su lejanía y su precaria condición de extranjeras en su forma de movilizarse por la causa? Al final, no hay muchos estudios que exploran los vínculos entre las luchas medioambientales y la migración en términos de lo que el exilio hace a las formas de movilización y activismo de estas mujeres. Y sobre todo, que yo sepa, pocos son los estudios que analizan lo que la experiencia de la precariedad administrativa entre las defensoras en el exilio hace a su relación con el derecho y el grado de confianza en la herramienta legal en estas luchas, ¿no? Y una palabra sobre qué dice el derecho sobre las defensoras, ¿no? Porque existen numerosos trabajos sobre los conceptos de migración climática y justicia medioambiental y todo eso. Lo que me interesa es que el hecho de que se trata de definiciones y conceptos que no están vinculados a derechos efectivos, reconocidos y defendidos por las jurisdicciones nacionales o internacionales competentes cuando se trata de proteger, por ejemplo, a las personas que abandonan su país y se encuentran como extranjeras en un país extranjero, ¿no? Y el derecho de extranjería, ya sea en América Latina o en Europa, es bastante ciego en el derecho efectivo individual de protección de las defensoras. Y su protección efectiva depende de las especificidades de la justicia nacional del país de acogida y también de las redes de acogida autogestionadas, ¿no? En última instancia, una defensora que abandona su país para buscar refugio en otro, se encuentra como una extranjera en un país extranjero, teniendo que aportar pruebas de su necesidad de protección como persona en situación de vulnerabilidad y tendrá que adaptarse a un sistema jurídico nacional que no reconoce su estado específico como persona con derecho a protección como defensora, ¿no? Entonces, para mí la pregunta es, ¿qué experiencias tienen de la ley de inmigración y sus administraciones estas defensoras? Y en otras palabras, ¿cómo cambian esta experiencia ordinaria de la ley y de la justicia la forma de movilizarse por los derechos de un territorio y las personas que viven en él y su confianza a las defensoras en el arma de la ley y las instituciones implicadas en estas luchas, ¿no? Y en este proyecto, con Eloís, adoptamos un enfoque interseccional, ¿no?, de los estudios sobre la conciencia jurídica, que se centra en las formas de movilización y las relaciones con el derecho de estas mujeres, a menudo racializadas, que muy a menudo son criminalizadas desde el principio por su compromiso contra la explotación económica y ecológica, pero también de género y racial, y que además no están protegidas sistemáticamente ni en su país ni en ningún otro, ya que se enfrentan como migrantes extranjeras a un sistema jurídico blanco, patriarcal y también colonial, ¿no? Y aquí hay algunos libros que me han inspirado mucho, desde El contrato racial de Charles Mills. No sé si es traducido este libro en español, pero bueno, es The Racial Contract en inglés. Y recientemente está traducido en francés también. Y otro libro como Legal Phantoms, que es un último trabajo de Susan Beibler-Coutin, que trabajó hasta cualquier año sobre
los migrantes salvadoreños en los Estados Unidos, ¿no? Y su lucha para los papeles, bueno, en los Estados Unidos. Y la matriz de esta literatura es de concebir el derecho como un conjunto de experiencias cotidianas, ¿no? Y de conocimiento experiencial del derecho y examinar cómo evoluciona la relación de las personas con el derecho y la justicia, ¿no? Como resultado de encuentros con el derecho en práctica, ¿no? Y también los espacios de la justicia. Para concluir, casi, unas palabras sobre el reto metodológico, ¿no? Del trabajo que empezó recientemente, porque para captar esta importancia, ¿no? De la dimensión vivencial del derecho dentro de estos viajes de exilio, el método biográfico me pareció pertinente. De hecho, probablemente el único pertinente. Pero bueno, ¿de qué hablo? ¿Qué método biográfico y por qué? Me parece que recoger información sobre las experiencias personales y las trayectorias biográficas de las defensoras es la forma más pertinente de arrojar luz sobre una cosa principalmente, su propia visión del derecho y la justicia, y sobre todo demostrar que el exilio es una experiencia potencialmente decisiva para comprender que el espacio y el tiempo también cuentan en la evolución de esta relación con el derecho y la justicia y con las modalidades de la lucha, ¿no? Hay una abundante literatura sobre el método biográfico para comprender la movilidad social. Hay como mucha literatura como el libro de Berthoud y Thompson o los libros de Racel Parreñas, ¿no? Y también los trabajos de Laura sobre el método biográfico. Y toda esta literatura ha mostrado la pertinencia de considerar también las trayectorias de los miembros de la familia, ¿no? Y por tanto de los parientes que hayas podido permanecer en el país. Y por mi parte, tengo una propuesta, una ampliación de este punto de vista para incluir a los allegados de las defensoras que participaron con ellas en movilizaciones por el medio ambiente en el territorio de origen, ¿no? En otras palabras, las trayectorias biográficas de las defensoras podrían, en mi opinión, compararse provechosamente con las trayectorias de las compañeras y los compañeros que desde el territorio de origen y movilización original siguen implicando en la lucha, ¿no? Como un nivel un poco meso de la implicación. Y de hecho, mi hipótesis es que la relación de las defensoras con la ley y la justicia evoluciona no solo en función de sus propias dificultades como extranjeras, que se enfrentan al sistema de asilo del país y que se supone que debe acogerlas, sino también en función de los que los activistas de su causa hacen de ella, y piensan al respecto desde su país de origen. Bueno, y los primeros pasos sobre el terreno es que empecé por identificar estudios de caso a partir de redes de defensoras en España, en particular al País Vasco e en Artea, donde está una casa de las defensoras. Luego en Oaxaca, en México, en torno a La Serena, que es una casa de estancia temporal allá. Y luego en Uruguay, no sé dónde, pero bueno, tengo como 2 años para comprender un poco más qué se pasa allá. Y tengo previsto de realizar al menos 5 entrevistas biográficas en cada lugar con defensoras latinoamericanas que han tenido que abandonar su país de origen. Y luego mi idea es que por cada entrevista espero poder recoger las opiniones de al menos otras 3 compañeras que han permanecido activas en su país de origen.
Y como habrán podido comprobar, este protocolo metodológico no pretende ser exhaustivo, se trata más bien de poner de relieve los vínculos entre las macroestructuras, como las políticas migratorias y de asilo, y el nivel meso del grupo de activistas, que sigue de ser como un nivel de socialización importante por esta defensora en exilio, y el nivel de las experiencias más individuales. Bueno, ¿por qué? Porque el fin es de identificar las condiciones sociales y políticas y también jurídicas de la movilización de estas mujeres una vez en el extranjero y comprender cómo evoluciona la confianza en la herramienta del derecho. El objetivo es arrojar luz sobre lo que el exilio hace a las modalidades de movilización, pero también entender cómo la confianza en el arma de la ley también se negocia dentro de un grupo activista, no solamente individualmente, ¿no? Y puede seguir siendo este grupo transnacional a pesar del exilio de las defensoras. Concretamente, y esto es realmente el final de la ponencia, propongo estructurar las entrevistas biográficas con las defensoras en torno a 3 temas principales. El primero es los motivos, los métodos y eventualmente los riesgos de su movilización en su país de origen. Luego, sus experiencias de migración y la ley de extranjería en el país de acogida, y también las formas de movilización para la lucha desde el exilio y el lugar del arma legal en la consecución de su compromiso con la causa, ¿no? Y durante las entrevistas, la idea es cuestionar juntas la importancia del territorio, del tiempo también, y de los grupos de sociabilidad en los que se desarrollan sus acciones, ¿no? a las defensoras, porque apuesto por el hecho de que se trata de 3 dimensiones estructurantes de la evolución de las formas de movilización por la causa, ¿no? Y por eso también voy a intentar entrevistas a algunas compañeras que se han quedado en el país para tentar una idea de cómo cada defensora sigue formando parte de la lucha local, cómo el exilio es percibido por los que se quedan, y cómo el arma del derecho también es vista y percibida a ambos lados, ¿no? Bueno, en este caso del Océano Atlántico, pero... Y lo que pretendo explorar a través de las entrevistas biográficas es, primera cosa, las dinámicas de la violencia, en particular la violencia judicial. Por ejemplo, bueno, sí, en sucesivos lugares, ¿no? de huida y también en un país extranjero. Por ejemplo, de qué manera son percibidas para las defensoras y nombradas para ellas, por ellas cuando estas violencias son experimentadas en el exilio y cómo y por qué esta violencia se hace eco de otras formas de violencia experimentadas o temidas antes, ¿no? de la migración. El segundo punto es de explorar las dinámicas de dominación a través de la incertidumbre, ¿no? El hecho de no saber si y cuándo y cómo podremos salir del país, si se nos concederá una forma de protección en un país de acogida y posiblemente de nos renovará, cuándo, durante cuánto tiempo y todo eso. Y tercero punto, explorar las formas de resistencia a estas dinámicas de dominación, que, por ejemplo, qué intentos se están haciendo para continuar la lucha desde el exilio y qué renovación de las formas de movilización de protesta hay, ¿no? Bueno, para concluir, es realmente un proyecto en ciernes, entonces estaré realmente encantada de escucharlos y recibir vuestros comentarios y consejos y todo eso, porque, bueno, no tengo muchos resultados, pero, bueno, una ponencia muy programática, ¿verdad? Bien, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Annalisa.
Es un gusto escuchar realmente esta propuesta, que yo creo que sí que algo avanzada la tienes, ¿no? Parece menos avanzada, la presentas como menos avanzada, ¿no? De lo que yo creo que tienes en la cabeza, que es bastante elaborado, ¿no? Vamos a pasar a la presentación de Bárbara. ¿Quieres venir a este ordenador? Sí. Bárbara nos va a hablar del tema de los hombres senegaleses en Buenos Aires y su inserción laboral en Buenos Aires y en el AMBA, ¿no? Sí, en el AMBA y en Berlín. Y en Berlín, ¿no? Y bueno, pues 15 minutitos si puede ser. Sí, me pongo acá el... Eso. Bueno, ya me dijo cómo se pronuncia su apellido, Sunder, No pasa nada. que no me atreví a pronunciarlo antes. Ahora sí. ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Bueno. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta posibilidad de estar acá en la red INCASI, esta red tan internacional, y poder estar en Coruña. De alguna manera es muy emotivo para mí, dado que, bueno, es mi segunda vez en Galicia y un poco familiar también, porque mi abuelo se fue de acá hace mucho tiempo, de Golada, así que, bueno, para mí es un honor y, bueno, una alegría también poder participar de esta red. Y, bueno, voy a presentar brevemente algunos de los pequeños avances sobre mi tesis doctoral en curso. Estoy trabajando ahora sobre un capítulo y, bueno, mi nombre es Bárbara Sunder y el tema de mi investigación o de la presentación de hoy es la inserción laboral de senegaleses en AMBA y en Berlín durante el año 2008-2019. Y, bueno, esta investigación se enmarca en un doctorado binacional entre la Universidad de Rostock y la Universidad de La Plata, en un programa de cooperación. Y, bueno, es posible hacer esta investigación gracias al financiamiento de la UNLP y de la DAD, que es un instituto alemán. Y, bueno, gracias también por esta estancia, por el apoyo de INCASI. Y, bueno, este es más que nada el índice de lo que hoy quiero presentar, que son... Vamos a empezar hablando brevemente sobre las características generales de la investigación doctoral en curso. Vamos a hablar un poco sobre la muestra, la construcción de la muestra hasta el momento, sobre el primer momento de inserción laboral de los senegaleses en territorio de AMBA y en Berlín. Y, bueno, vamos a intentar hacer algunas reflexiones sobre esto. Bueno, mi tema de investigación son las trayectorias migratorias y laborales de senegaleses en ambos territorios, y el objetivo es poder construir y comparar las trayectorias, bueno, migratorias y laborales, y la metodología que vamos a utilizar es la perspectiva biográfica comparada, bueno, que... La construcción de nuestra muestra hasta el momento, bueno, son senegaleses que tienen entre 23 y 40 años en AMBA. Cabe destacar que las entrevistas hasta el momento fueron 28, 18 en Argentina y 10 en Alemania, es decir, que en Alemania me falta todavía poder saturar la información, me faltan hacer algunas entrevistas para poder recaudar más información, pero hasta el momento estos vendrían a ser como alguna exploración para el análisis más profundo luego. Bueno, entonces en Argentina, en el territorio de AMBA, los senegaleses tienen entre 23 y 40 años en el momento de hacer la entrevista, de las ciudades de Luga, Diourbel, Thiès, Buri, Dakar, y varios también que tuvieron trayectorias migratorias bastante, o sea, que migraron del campo a la ciudad, en Senegal, y, bueno, que fueron a la escuela primaria, generalmente terminan la escuela primaria. Este grupo particular en AMBA, el cual los interlocutores, digamos, de mi investigación, el secundario no fue terminado en la mayoría de los casos. Sí hay casos que sí lo han terminado, pero la mayoría no. Y la mayoría fue a escuela coránica, a la Dara, y muy pocos interlocutores fueron a la escuela mixta o francesa. El año de llegada de los interlocutores que forman mi muestra es del año 2012,
Y bueno, y la situación legal es a través de la solicitud de asilo o refugio, que generalmente es rechazada, y después hubieron 2 momentos particulares en Argentina en el cual se dio una regularización, particularmente de la comunidad senegalesa en el año 2013 y en el 2023, y esto posibilitó que varios que llegaron en esos momentos, en esos años y también meses puntuales, pudieran regularizar su situación a través de tener la residencia permanente. En el caso de Berlín, el grupo de senegaleses que pude entrevistar tienen entre 27 y 54 años, es decir, una población un poco más grande, entre comillas, un poco... después las ciudades de nacimientos de varios de los interlocutores son de ciudades más grandes, Dakar y Luga. Luga es una ciudad muy artística, al igual que Dakar, yo todavía no fui, pero por lo que he leído son ciudades muy culturales, el sector artístico es muy amplio y tiene muchas redes internacionales, bueno, con Francia, Italia y varios otros países, y bueno, es como son sectores artísticos en los cuales hay mucha conexión con otros países. Y después el nivel educativo de los interlocutores es más bien, bueno, tienen secundario completo, casi la mayoría de los cuales he entrevistado, y también hay quienes tienen estudios terciarios. Y quienes los tienen en Senegal, o sea que lo han terminado en Senegal, y otros que han también hecho estudios terciarios en Alemania. Y el año de llegada es más o menos el año 2010, de los interlocutores, si bien hay otros senegaleses que no pude contactar todavía para hacer la entrevista, pero que han venido antes o después. Y bueno, la solicitud generalmente hay quienes tienen visa de trabajo, entre ellos artistas profesionales, hay un músico que toca tam-tama, bueno, que toca el djembe, y bueno, que es muy conocido, entonces fue con visa de trabajo. También hay otros que solicitan, hacen la solicitud de asilo y refugio, que generalmente es rechazada. Hay solo un caso de los interlocutores que tiene solicitud de asilo político aceptado, o sea, que tiene una residencia permanente, y bueno, a través del casamiento o el nacimiento de hijos regularizar la situación, ¿no? Eso es más que nada la muestra hasta el momento, que todavía falta seguir trabajando. Y bueno, algunos aspectos para pensar la inserción laboral, bueno, es la cuestión esta que veníamos charlando de la situación legal y la regularidad. Spiro y Zubricki, Luz Spiro y Bernarda Zubricki, sobre el caso de Argentina, hablan que esta situación hablan de echa la ley, echa la trampa, en el sentido de que muchos no acceden a tener un trabajo legal porque no tienen la situación regularizada, y tampoco pueden regularizar su situación muchas veces a través del trabajo. Entonces quedan como en esa brecha y bueno, este es como un aspecto bastante importante para pensar de manera comparada este acceso al trabajo formal. Y bueno, y me pareció interesante traer este concepto que tratan Yalcin, Dietrich y Hubenthal de Arbeitsfelder der Ankunft. Ellos hablan como de este campo de trabajo en el momento de llegada. Me pareció interesante porque como en este concepto traen la cuestión temporal, es decir, cómo este primer acceso, en este primer momento de entrada al mercado de trabajar, lo hacen en sectores de salarios bajos, de bajos ingresos, precarios, y en sectores muy poco productivos. Y bueno, por ejemplo, en Alemania estos sectores están asociados más al sector de la gastronomía, que tiene mucha representación migrante, al sector de limpieza y de cuidados. Y bueno, y en Argentina también el sector del comercio, también de la construcción, en ambos lados, el sector del comercio, la construcción y también de cuidados y limpieza en Argentina, ¿no? Como primeros, bueno, espacios en los cuales pueden entrar. Y también lo que rescatan estos autores es la cuestión de cómo en estos nichos migrantes o en estos espacios o economías étnicas también lo llaman, ¿no? Bueno,
tratando, y cómo hay de alguna manera ciertas características culturales que van más allá de los países en los cuales residen. Es decir, es muy fácil entrar a ciertos trabajos porque es un amigo, un pariente que también trabaja en dichos trabajos, y entonces las lógicas de ese trabajo son, no porque sean todas irregulares, pero sí que tienen características que muchas veces son asociadas a cuestiones de los países de origen, digamos. Y después, por otro lado, Julia Stier, de Alemania, habla de estos imaginarios de la emigración y cómo en estos relatos que se transmiten dentro de las comunidades migrantes, en este caso la senegalesa, hay ciertos imaginarios o relatos sobre migraciones exitosas, y luego cuando y estos imaginarios como que se confrontan luego con las experiencias que cada uno tiene en la migración, y cómo varios de los migrantes senegaleses con los que me he encontrado, tanto en Alemania como en Argentina, me decían que no esperaban encontrarse con este trabajo que estaban teniendo, que no esperaban trabajar del comercio como lo hacían antes en Senegal, y que no esperaban tampoco esperarse con un proceso burocrático tan complejo como es el proceso de asilo y refugio en Alemania, o las cuestiones burocráticas de migración también, y también con experiencias de racismo y xenofobia, y muchos decían cómo en Alemania o en Europa habían aprendido lo que era el racismo y antes no. Bueno, como esos imaginarios se ponen en contraposición, bueno, con la experiencia que cada uno va teniendo, ¿no? Y por último, esta cuestión tan importante de las redes de ayuda, que por lo que estoy viendo en Argentina, estas redes de ayuda que tienen que ver, bueno, con redes familiares, de compatriotas, redes religiosas, son muy fuertes a la hora de la llegada y a la hora de la entrada a los trabajos, y como en Alemania, de alguna manera, en aquellas experiencias donde piden asilo y refugio, las redes de ayuda son más que nada de agentes sociales o estatales que cumplen una función bastante fuerte a la hora de la llegada, porque ya que les dan, vienen a casas de refugio y está como más administrado, digamos, ese proceso, ¿no? Y bueno, entonces los senegaleses en Argentina y los interlocutores, el primer trabajo es en el comercio callejero, al principio ambulante, y luego con el tiempo algunos logran tener locales para comerciar sus productos. Y lo que fui viendo también es que van alternando ciertos trabajos en el comercio con trabajos artísticos, por ejemplo, de modelaje, o profesor de danza sabar, o profesor de percusión. Entonces, por ejemplo, cuando tienen clases de sabar días particulares, y después alternan con los trabajos comerciales, sí, pero el trabajo principal es el comercio, digamos, ¿no? Bueno, y otra vez la importancia de la red a la hora de acceder a este primer trabajo, dado que cuando ni bien llegan en Argentina, son los familiares o los amigos quienes le proveen de alojamiento o de financiamiento para poder comprar la mercadería y poder vender en la calle. En el caso de Berlín, en cambio, lo que estoy viendo es que el primer trabajo es en el sector artístico, es decir, que ya vienen a trabajar directamente como diseñadores de ropa, o como modelos, fotógrafos, también como profesores de sabar, profesores de percusión, y a veces también entran como primera vez en la gastronomía, pero también estoy viendo que alternan sus trabajos. Hay quienes ven que el sector artístico es un poco inestable, entonces
a través de la gastronomía tienen como un trabajo fijo y luego van pudiendo hacer, vivir su profesión y su vocación también. Y bueno, y también van alternando ciertos trabajos de comercio, venta, por ejemplo, de los productos que realizan, venta de ropa, de esa misma ropa que diseñan. Y bueno, y en este caso, bueno, la importancia de los agentes sociales o estatales a la hora de insertarse. En este caso particular, a quienes pidieron asilo o refugio, muchas veces tienen un periodo de tiempo en el cual no pueden trabajar, y ese periodo de tiempo, en algunos casos en los que puede hacer la entrevista, bueno, hacen trabajos irregulados, pero más allá de eso, son esos agentes sociales o estatales quienes le dan la indicación de qué tipo de trabajo pueden llegar a acceder, o los ayudan a la hora de poder acceder a ciertos trabajos. Más que nada con el idioma y con ciertas dificultades a la hora de conseguir trabajo por sí mismos, ¿no? Bueno, y quería, bueno, son algunas fotos, estas son fotos en Argentina, el profesor de Sabar, en Argentina, en Buenos Aires, en la Plaza de Belgrano, y después, bueno, los productos que venden en la calle en La Plata, y acá algunas fotos de Berlín, en eventos culturales, y bueno, ahí siendo actores y haciendo un show de moda y de diseños, de los propios diseños que después los venden. Y bueno, algunas pequeñas reflexiones, pero muy breves, es cómo estos sectores con los que me he encontrado, digamos, en los que trabajan, son sectores de alguna manera como que tienen mayor visibilidad, como es la calle y los eventos culturales. Entonces, muchas de las cosas que les traje hoy para compartir tienen que ver un poco con cómo me pude ir acercando yo a mi muestra, digamos, como a los interlocutores. Y bueno, si bien me he encontrado también con chicos que trabajan en empresas, eso fue un poco más, o en fábricas, eso fue un poco más difícil, ya que fue en eventos muy específicos, por ejemplo, las dairas, en los cuales ahí, bueno, pude charlar un poco, pero en sí, en el cotidiano de Berlín, ofrece un montón de circuito cultural en el cual ellos se insertan, y bueno, son como espacios bastante visibles y también bastante como fáciles de poder interactuar. Y después, por otro lado, bueno, esto de la alternancia, y ya voy terminando, entre los trabajos, que bueno, tiene que ver, de alguna manera, está asociada a que son trabajos precarios o mal pagos y también o inestables. Y bueno, la importancia de la ayuda familiar en la comunidad, la ayuda religiosa, estatal o de la propia cofradía, bueno, y también este concepto que traían de la puerta de entrada a estos sectores de trabajo. Y bueno, y por último, como veíamos que había como una ruptura de estos imaginarios o relatos que se iban transmitiendo dentro de la comunidad. Y bueno, y para terminar, una de las últimas cosas que quería decir es cómo de alguna manera, ante esas dificultades con las que se fueron enfrentando varios, sí veía la importancia, bueno, de la religión, de la comunidad y también de una resiliencia ante esas dificultades con las que se iban enfrentando, ¿no? Esta presentación tiene muy poco de la cuestión más subjetiva, más que nada quería traer una cuestión más general, pero bueno, los otros capítulos van a ser un poco más subjetivos y más con la cuestión de la importancia de la religión, de la comunidad, dentro de estas trayectorias que después vamos a ir reconstruyendo. Bueno, esto fue todo y muchas gracias.